Bueno, buenos días. Yo quisiera empezar sobre todo por los agradecimientos. Lo que pasa es que efectivamente en ellos me llevaría prácticamente casi todo el tiempo que me quedaría por hablar. Así que diré algunos y todos los demás que saben que tengo mucho para agradecerles, que tenemos mucho para agradecerles, sabrán comprender que no es por olvido, que no podemos llegar a decirlo todo a veces. Entonces, bueno, agradecer, sí, a los que estáis ahí al otro lado, que no habéis podido venir, pues el esfuerzo que supone estar detrás de una pantalla durante varias horas escuchándonos. A los que estáis aquí, por haber venido. A los que lo habéis organizado. Javier, esto no es fácil en este momento organizar un par de días como estos. A la Universidad del País Vasco, a estas instalaciones, por el esfuerzo que supone montar esto, ¿no? En una época tan complicada y hacerlo también como lo están haciendo. Sobre todo a mis compañeros. Hoy se han quedado ahí, trabajando. Estamos trabajando 7 horas, 7 días a la semana, todos los días, no hay descanso. Nuestra jornada es tremenda. Y esto es lo que yo les quiero agradecer a mis compañeros, porque gracias a ellos hoy estoy aquí. Porque ellos siguen. Quiero dar las gracias también a quienes me han arrastrado hoy aquí. A Lourdes, a nuestra directora, a Iñaki, que me trajo casi a rastras, para que yo pudiera hoy contar algo de todo esto, ¿no? Y también a nuestras familias. Porque nos están aguantando lo inaguantable. Son sábados, domingos, todo. Entonces, bueno, pues seguimos. Hablamos del tema de los trabajadores vulnerables. Esto nos trajo y ha traído muchísimos problemas, ¿no? Porque Agradecido hasta la no se familia y la conocía bien. gente se ha puesto a aplaudir. Todo el mundo tenía mucho miedo al principio y no se entendía bien. Es decir, yo no me quiero contagiar, yo Las soy una persona familias, que la si me gente se ha puesto a enfermo, aplaudir. sí me voy a morir, ¿no? Entonces, había mucho miedo. Quizá ahora ya las cosas se entienden un poquito mejor, hemos ido viendo cómo funciona todo esto y hablábamos de trabajadores especialmente sensibles. Los especialmente sensibles es alguien que desde el trabajo hay que protegerle más, etcétera, pero se confundía muchísimo. Porque el tema de los trabajadores vulnerables es, vamos a ver, yo puedo tener una enfermedad, puedo tener una edad, o puedo tener incluso una edad, una enfermedad o dos enfermedades. Es decir, mi vulnerabilidad a este virus y a que éste me pueda producir unos efectos mayores que los que serían en una persona que no tiene este tipo de características, me hacen más vulnerable. Lo cual no me quiere decir en ningún caso que yo sea, por eso, un trabajador especialmente sensible. Un trabajador especialmente sensible solo lo es si el nivel de riesgo que existe en el trabajo implica que haya que hacer una protección especial dentro de mi trabajo. Es decir, si yo estoy en un nivel de riesgo que, digamos, es similar al riesgo que existe en la comunidad, es decir, cuando salgo a la calle, cuando voy a hacer una compra, cualquier cosa de estas, mi trabajo realmente, el nivel de riesgo que hay en mi trabajo, no hace que esa vulnerabilidad mía me convierta en alguien deudor de una protección especial y específica, que es lo que implica el ser especialmente sensible. Sin embargo, hay trabajos en los que sí. Es decir, por eso el procedimiento de servicios de prevención, en este sentido, lo que decía es, hombre, ha hecho dos tablas, una para sanitarios y sociosanitarios, ¿no? En los cuales, si yo estoy trabajando con pacientes COVID, no es lo mismo que si yo estoy en una planta limpia. Es decir, mi nivel de riesgo es diferente y las medidas que hay que tomar conmigo también son diferentes. En un caso, el mismo trabajador puede ser especialmente sensible y en el otro no. El mismo trabajador, dependiendo de dónde trabaja. Por lo tanto, las medidas tienen que venir en cuanto a la especial sensibilidad. Y eso, entre otras cosas, implica incluso la necesidad de adaptaciones de puesto de trabajo, cambio de puesto de trabajo o incluso el no tener que ir a trabajar y tener que estar en una incapacidad temporal, ¿no? Bueno, pues esto fue un concepto que hay que entenderlo bien y que ha dado muchísimo trabajo entenderlo,
aplicarlo correctamente y muchas presiones sobre todo que han tenido que soportar aquellos médicos y médicas de los servicios de prevención. Por otro lado, entre nuestras actuaciones, también ha estado y sigue estando el tema de las pruebas diagnósticas. Es decir, en un primer momento en lo que no teníamos nada, ¿no? Resulta que salieron unas pruebas rápidas, baratas, de anticuerpos, ¿no? Que dijeron, hombre, pues mira, ya tenemos una prueba, ¿no? Lo que pasa es que, primero, eran pruebas de una bajísima fiabilidad, pruebas que eran de anticuerpos, es decir, que solo te van a dar los positivos si te los daban bien, que no te los daban, muy a posteriori, es decir, una vez de que ya ha pasado prácticamente todo el periodo infectivo, ¿no? Pero sin embargo hubo una enorme presión para aplicarlos. Entre otros, los servicios de prevención, y no los únicos desde luego, bueno, pues vieron también que ahí había un cierto negocio, una forma también de vender un producto, ¿no? En el que bueno, nadie se quería quedar atrás. Las presiones fueron tremendas. Y más cuando tú veías que los equipos de fútbol se las iban a hacer. Y entonces, si a un futbolista le hacen, no me van a hacer a mí menos. Porque ¿quién es Ronaldo más que yo? Pues evidentemente no. ¿No? Entonces, la cuestión es esta, o sea, ha habido muchísimas presiones. Perdón, yo creo que nos hemos pasado, ¿no? Pues no he pasado yo la... Esta es, bien. Entonces, estos test de anticuerpos, poco a poco ya se vio, para que servían de muy poquito, su baja fiabilidad era tremenda, ¿no? Y luego estaban también ciertas pruebas serológicas de alto rendimiento que normalmente lo que nos iban a mirar nuevamente era anticuerpos. No os podéis imaginar lo que no hemos tenido que aguantar de presiones para que se permitiera hacer esto. Porque nosotros desde la evidencia científica y desde nuestra posición como autoridad sanitaria, lo que estábamos diciendo claramente es hágase aquello que hay que hacer, hágase aquello que es útil, no aquello que da dinero. ¿Por qué? Porque esto es además una cuestión de equidad. No es lo mismo aquel que pueda acceder que aquel que no pueda acceder. No es lo mismo aquel que paga que aquel que no paga. Es decir, hemos intentado en todo momento que esto siga por la vía de lo público para que todas las personas, absolutamente todas, tengan las mismas posibilidades de acceso a la atención sanitaria, también a las pruebas. Entonces, esto ha implicado una labor de coordinación con el sistema sanitario público muy importante, muy importante también para los servicios de prevención que están haciendo un trabajo enorme en este sentido, muy grande, y además nada fácil, y lo están haciendo, unos mejor que otros, pero lo están haciendo. Principalmente la prueba de PCR, que es la prueba que en estos momentos, digamos, es el patrón de oro. ¿Por qué? Pues porque es la primera que nos va a detectar con fiabilidad si alguien está en este momento infectado, es decir, si tiene ARN del virus. Claro, en algunos casos lo que ocurre es que una persona que tiene este ARN puede no ser infectiva, bueno, tiene sus limitaciones, pero realmente es la prueba, es el patrón de oro, aquel que se va a utilizar. Y en este momento surgen ya los test de antígenos, ¿no? Que también creemos que son y van a ser un aliado importantísimo en todo esto, con sus limitaciones, porque realmente van a servir sobre todo para personas que llevan menos de 5 días presentando síntomas, ¿no? Que quizá nos ayudan sobre todo porque actúan en el periodo infectivo y que nos puede hacer que ese tiempo que las PCRs tardan en analizarse, porque necesita un tiempo de análisis, se acorte, con lo cual los resultados sean mucho más rápidos y podamos trabajar mejor. Evidentemente, como veréis, esto en una vuelta después, por ejemplo, a un trabajo, es decir, después de un aislamiento, los test de antígenos van a tener muy poquita utilidad. Va a seguir siendo la PCR la prueba de referencia porque de momento no tenemos algo mejor. Algunos dicen, no, es que los test de antígenos se hacen muy rápido, no sé qué tal. Y dicen, sí, pero hay que saber tomar la muestra porque el tomar la muestra es parecido a la PCR. Es decir, la complejidad que tienen los test de antígenos es muy importante. La única cosa que conseguimos con esto es acortar los tiempos de resultado. El tiempo de análisis, vamos a decir, lo que hace la máquina, vamos a decir. Pero el tiempo de procesamiento, de toma de muestra, de procesamiento, etcétera, es un tiempo muy importante y organizar esto, y lo estamos viendo para el sistema público, es algo complejo,
y por lo tanto, por esa misma razón, de momento, estáis viendo que hay un protocolo del Gobierno vasco, del Departamento de Salud, sobre el tema del SARS, que no sale, entre otras cosas, por esto, porque hay que montarlo muy bien para que esto funcione. Luego, en cuanto a las actuaciones de Osalan, en cuanto a las pruebas diagnósticas, también había una cosa, y es que resulta que es que las pruebas diagnósticas se piensa, ¿no?, que las pide cualquiera, ¿no? Así salen las cosas luego. Yo antes de entrar aquí he estado hablando con una persona a la que le hicieron una prueba, dio positivo, y claro, lógico, vamos a ver, si me lo saca la farmacéutica, que no tiene ni idea de cómo lo saca, lo envía a no se sabe, hasta Granada, porque es que resulta que hacían en Granada el análisis, pues imaginaros el transporte de esa muestra, el análisis de esa muestra, cómo ha llegado, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, cuando luego preguntas, bueno, ¿y qué es facultativo? ¿Qué? Porque claro, los decretos lo que dicen es que tienen que estar enviados e indicados por un facultativo. Y aquí resulta que los indica, jolín, no sé, la frutera. Y digo, no, la frutera vende fruta, joder, facultativo hace otras cosas. Entonces, la cuestión está en que luego además decimos, vale, yo lo mando, que soy cualquiera, pero luego los resultados, cuando salen bien, muy bien, perfecto, positivo. Y cuando salen mal, ¿por qué no te haces cargo de todo el seguimiento? No, cuando sale que es negativo, todo bien. Cuando sale que es positivo, entonces lo mando al sistema público. Cuando yo he estado haciendo un tipo de rastreo oportunista, que no está indicado en absoluto hacer, que no sigue las estrategias y los protocolos y hay que seguirlos, ¿no? Entonces, estas actuaciones nosotros hemos intentado, desde luego desde la Unidad de Salud Laboral como autoridad sanitaria, hemos intentado que vayan como Dios manda, es decir, siguiendo el protocolo, no saliéndonos del protocolo y luego cargando al sistema sanitario público con aquello que, yo lo he creado, echo la piedra y escondo la mano. Es decir, lo que nosotros hemos intentado siempre es que se sigan los procedimientos, que se sigan las estrategias de diagnóstico y seguimiento de contactos, etcétera, etcétera. Este ha sido un trabajo muy grande también por parte de la Unidad de Salud Laboral y creo que es algo que vamos a tener que seguir haciéndolo, porque hay muchos que quieren ganar dinero. ¿Qué vamos a decir? Y, bueno, pues yo no digo que no se gane dinero, pero hágase bien. Más actuaciones. Hemos hecho actuaciones en ordenación sanitaria quizá menos dirigidas a lo que es la autorización y de centros sanitarios o de personal sanitario, etcétera, etcétera, pero sí que hemos tenido que actuar por denuncias, pues muchas veces a los servicios de prevención, precisamente por estos test, también por el tema de los trabajadores especialmente sensibles, y incumplimiento de medidas preventivas en colaboración con la Inspección de Trabajo, sobre todo ahora que ya esa función por fin ha quedado clara para la Inspección de Trabajo, porque hasta hace poquito decían, pues este debate de ¿es riesgo laboral o riesgo en el trabajo? Y entonces ellos decían, no, mientras sea riesgo en el trabajo no es asunto mío. Bueno, vamos a ver, ahí ha habido unas discusiones tremendas, pero es la misma discusión que podríamos de tener por qué esto es un accidente de trabajo, lo que ocurre en un profesional sanitario, o por qué no es una enfermedad profesional, ¿no? Bueno, son cuestiones que vamos a dejar que las discutan en la Seguridad Social o en la Inspección de Trabajo, pero bueno, lo cierto es que en este momento la Inspección de Trabajo sí actúa en este tipo de cuestiones y que en principio está acudiendo ahí donde las medidas no se están cumpliendo. Y luego, qué decir que la Unidad de Salud Laboral, junto con todo el área técnica de Osalan, ha estado trabajando en estas labores de asesoramiento, en los planes de contingencia, etcétera, etcétera. Me acuerdo los primeros días, Iñaki, lo que no curraste tú con esto. Fue tremendo. No, ya sabemos que no te gusta, pero te tocó. Entonces, en el momento actual, con esta vuelta a la normalidad, ¿no? Lo que más se está trabajando la Unidad de Salud Laboral en colaboración con los servicios de prevención, que son los que están realmente llevando un peso enorme y un trabajo ingente, es el control y seguimiento, sobre todo de los contactos estrechos, ¿no? Entonces, este es el momento, en este momento es el trabajo principal. Entre otras cosas, porque pensábamos que los servicios de prevención tenían medios para ello. Tenemos en el País Vasco 600 sanitarios
en los servicios de prevención, ¿no? Creo que es un montante de recursos importantísimo. Solamente con un porcentaje de ese personal, imaginaros el 10%, que son 60. Fijaros todo el trabajo que se puede hacer. Ya no digo con el 20%, que son 120 personas trabajando en el seguimiento de contactos, etc. Y hay servicios de prevención que hay que agradecer todo el trabajo que están haciendo, la implicación que están teniendo. Están haciendo un grandísimo trabajo. Pero de la misma manera que digo esto, hay otros que no lo están haciendo bien. No están poniendo los medios y debieran de poner los medios, porque mientras unos están dejándose el pellejo, mientras unos están poniendo sus recursos, su esfuerzo y muchas veces muchos desvelos, otros no sé, no parece que esos desvelos los tengan de la misma manera. Y son el mismo tipo de personal y tienen esa capacidad y esa posibilidad. Aquellos que lo están haciendo bien, desde luego, hay que agradecerles todo este trabajo, porque todo esto, igual que para nosotros, para ellos también es nuevo, y lo están haciendo. Aquellos que no lo están haciendo, espero que podamos llevarles a ese camino y, sobre todo, a que estén en igual de condiciones que aquellos otros que sí están poniendo sus recursos en beneficio de la sociedad. Os digo que algunos a las 3 de la tarde hoy se van a marchar. Sin embargo, hay otros que este fin de semana, otros servicios de prevención, tienen guardias. Mirad la diferencia. Bueno, en cuanto a lo que cómo se está haciendo esto, es a través de un circuito. Normalmente el diagnóstico de los casos se suele dar en la atención primaria. Y desde aquí, lo digo porque cuando uno se siente mal, normalmente va donde su médico de atención primaria y le dice, oiga, yo me siento mal, ¿no? Y normalmente la mayor parte de los casos se están detectando en la atención primaria. Incluso cuando te sientes mal en la empresa, a donde primero vas a ir principalmente, va a ser a donde tu médico de atención primaria para que te atienda. Estamos hablando de un tipo de enfermedad que nos lleva a hacer esto así. Es cierto que también los servicios de prevención detectan casos, ¿no? Y que creo que su obligación en este caso no son los que le van a tratar, sino simplemente creo que es la de dirigir adecuadamente a la persona trabajadora allí donde va a recibir la atención adecuada. A partir de aquí, suele ser la enfermería gestora de Osakidetza la que está haciendo una encuesta, la búsqueda de contactos, etcétera. Pero aquellos que tienen contactos a nivel laboral nos los envían a nosotros a Osalan. Y nosotros desde Osalan lo ponemos en conocimiento del servicio de prevención que, en principio, con los primeros datos, hacen un enorme trabajo de búsqueda de contactos laborales y de definición de esos contactos. Contactos laborales estrechos, contactos no estrechos, informan y ponen en marcha los aislamientos preventivos, hacen el seguimiento de todo este proceso de aislamiento y finalmente se ocupan de hacer la valoración de la posible vuelta cuando finaliza el periodo de aislamiento, pidiendo las PCRs por el circuito que se ha establecido entre los servicios de prevención y Osakidetza, ¿no? Y luego nos envían a nosotros también todo lo que son los detalles de ese seguimiento para que lo podamos introducir en la aplicación GoData, que es la de seguimiento de casos y de contactos. Es un trabajo muy grande, muy grande. Bien, ahí es un poquito lo que viene como resumen. Hay algo que durante este tiempo nos ha llevado por el camino de la amargura, vamos a decir, que ha sido sobre todo el tema de la hostelería. ¿Por qué? Pues porque la hostelería es un lugar donde cuando vamos, ¿no? Vamos muchos, nos quitamos la mascarilla y parece como que del toldo, en algunos casos, por no decir de la puerta para adentro, es como si el virus no existiera. No, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pero es algo que está ocurriendo. Entonces, nos ha dado y nos sigue dando muchísimos problemas. ¿Por qué? Pues porque son lugares de concurrencia donde puede haber una diseminación muy fácil, mucho más fácil en la medida en que
las distancias, en muchos casos, no son las adecuadas, ¿no? No hace falta más que darse una vuelta para una terraza. Que haya 2 metros o 1,5 metros entre una silla y la otra, quiero decir, de espalda a espalda, que esto es lo que dijo la consejera de Salud, ¿no? A decir que lo que tenemos son 20 centímetros o menos en algunos casos, porque claro, nos estamos ya tocando, ¿no? Pues hay mucha diferencia. Entonces, las posibilidades de diseminación son importantes, ¿no? Entonces, claro, el procedimiento de cierre preventivo, apertura de establecimientos, etcétera, es complejo. Los servicios de prevención también aquí están haciendo una labor muy importante a la hora de definir quiénes son contactos estrechos, no estrechos, hacer aislamientos preventivos, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que el cierre preventivo de un establecimiento lo que busca es la protección de la ciudadanía, y aquí se está haciendo una colaboración muy importante porque, claro, ahí hay muchos trabajadores, ¿no? Trabajadores que en muchos casos, por desgracia, no tenían servicio de prevención. Y ese trabajo que no estaba haciéndose porque no existía servicio de prevención, lo ha tenido que asumir en muchas ocasiones Osalan con un esfuerzo ingente. No os quiero decir lo que fue aquí agosto, no os quiero decir. Pero fue un trabajo tremendo. Entonces, bueno, la cuestión está en que, bueno, es un proceso muy complejo donde están además los ayuntamientos, salud pública, epidemiología del Departamento de Salud, las enfermeras gestoras o enfermeros gestores, Osalan, los servicios de prevención. Entonces, un tema muy complejo y que nos está llevando muchísimo trabajo, pero yo creo que poquito a poco también ha ido dando sus frutos. En un principio te dabas cuenta de la cantidad de personas que estaban infectadas dentro del personal de los bares, ¿no? Quizá también sus costumbres, etcétera, era algo que estaba ahí. En este momento, el personal de los bares y de los restaurantes se cuida mucho. Se cuida mucho más de lo que se cuidaba entonces. Y a día de hoy, muchos también por fin ya tienen un servicio de prevención, que ya era hora. La Inspección de Trabajo ha hecho una campaña, nosotros hemos estado haciendo mucho hincapié en ello y creo que poco a poco esto va dando también sus frutos, con lo cual espero que también mejore el trato que esto recibe luego de cara a la ciudadanía. Es posible, además, que este procedimiento que está hasta ahora pueda ir cambiando en la medida en que los cumplimientos son mejores en muchos casos, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha hecho, Osalan ha hecho, actuaciones a nivel de lo que era la industria cárnica. Es decir, las noticias que nos llegaban desde Europa, Alemania, etcétera, que tuvieron brotes importantísimos, incluso en España ha habido brotes importantísimos en la zona de Murcia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues justificaba que aquí también hubiera una preocupación de qué pasaba y si aquí también tendríamos unos problemas similares. No tenemos problemas similares porque no es una cuestión de la industria en sí, es una cuestión de condiciones de trabajo. Es decir, cuando las condiciones de trabajo son buenas y se tienen unas buenas medidas preventivas, esto no pasa. O sea, no es una cuestión de la industria concreta, sino es una cuestión de cómo se hace. Aquí no se están 500 en una sala de despiece, todos pegados unos con otros en unas condiciones determinadas, sino que las industrias cárnicas del País Vasco son otro tipo de industria, es una industria más pequeña, no tan dedicada a estas producciones masivas, es otro tipo de industria. Y realmente después de todo esto se llegó pues eso, a 85 empresas, 1.317 trabajadores, se hicieron 1.090 pruebas de PCR y solo salió un positivo. Quiero decir que las condiciones de trabajo de la industria cárnica en el País Vasco son muy diferentes a las que puede haber en otros lugares. Y se trabaja de otra manera y las medidas de prevención, etcétera, que se han dispuesto en este sentido, pues yo creo que por parte de las empresas han sido mucho más adecuadas y han sido importantes. También actuaciones con todo el tema de la pesca. En las actuaciones en pesca, en las que tenemos personas dedicadas dentro de Osalan exclusivamente para ello, surgieron cuando empezaron a venir marineros, ¿no? Porque claro, tenemos varios tipos de flota, ya lo ha explicado antes Victoria también, tenemos la flota, digamos, de aquí, de bajura y de litoral, pero y estos quizá daban menos problemas porque quizá estábamos en un entorno más parecido al que tenemos, pero haceros a la idea de lo que venía de la zona de África, los atuneros, que muchos además son barcos de bajura que van, son atuneros de bajura,
que van hasta África y ahí hacen su campaña. Tenemos barcos de altura o aquellos de gran altura que están en la zona de las Seychelles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasaba? Pues que, jolín, que venía la gente y venía enferma de allí. Entonces, claro, aquí se levantó rápidamente la alarma y se ha puesto en marcha un sistema para poder localizar lo antes posible. Es decir, persona que vaya a venir, y esto ya con la colaboración de las cofradías, de las empresas del sector, de los servicios de prevención, no voy a decirlo porque no tienen vigilancia de la salud en este sector. Con lo cual, ya veis cómo está el tema. Entonces, bueno, pues hay un grupo de trabajo importante donde está Salud Pública, la Dirección de Pesca, Osakidetza, Osalan, las asociaciones de empresas, y normalmente el protocolo es que cuando van a llegar los marineros, que muchas veces vienen en avión, bueno, muchas veces no, vienen en avión, y luego nos pasaba, venían en avión, venían enfermos, luego se cogían un coche, un taxi, no sé qué, llegaban aquí, estaban con la familia, con los amigos y tal, y luego, te dabas cuenta de que estaban positivos. O sea, imaginaros lo que no venía. ¿Por qué? Pues quizá porque los países allí no se estaban guardando las mismas medidas y precauciones que tenemos aquí, pues bueno, pues porque las características del país eran lo que eran, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas se hace con un aviso de llegada de los marineros, se les hace una prueba nada más llegar, se les mantiene 10 días en aislamiento, nos avisan de cómo va el resultado y se hace una segunda petición de prueba, se avisa de cómo está esto y finalmente puede acabar el confinamiento. En todo esto, Osalan está trabajando día y noche, porque van llegando todos los días, porque esto es un continuo venir y creo que está dando sus frutos, porque en este momento mientras que al principio hubo positivos, ¿no? En este momento, después de ponerse en marcha el procedimiento, ha disminuido enormemente. Un positivo y 0 positivos en las pruebas a los 10 días. Esto ha resultado. Y yo creo que donde ha resultado es que el tener que estar aquí estos 10 días, el tener que montar todo esto, ha hecho que en origen hay una protección que no existía al principio. Y esto yo creo que ha sido muy, muy importante. La vendimia, bueno, qué decir, Ana, Alberto, o sea, que no nos vais a contar, Victoria, todo el trabajo que no se está haciendo en esto. Las condiciones de Álava han sido muy diferentes a las de Guipúzcoa y Vizcaya. El sector del temporerismo, sobre todo en el tema de vendimia, es muy diferente. O sea, son características completamente diferentes y, bueno, pues eso se nota. Las condiciones de trabajo de unos y de otros son diferentes. Las medidas de prevención que se pueden usar en un lugar y en el otro son diferentes. Aquí hay mucho menos temporero, vamos a decir, en el sentido de que las personas que trabajan son personas autóctonas, no son gente que viene de otros lados, que hay que formar cuadrillas. Aquí las cosas son mucho más estables y, francamente, los resultados han sido, en ese sentido, muy diferentes en una zona que en otra. Volvemos a hablar de las condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo tienen que ver con el conocimiento de los puestos, qué se hace, cómo se hace y qué medidas preventivas hay que poner. Y aquí los servicios de prevención saben de esto. Y ahí es donde se les espera. Y ahí es donde están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, en La Rioja Alavesa se han hecho 2000 y pico pruebas, salieron 35 positivos, 3 indeterminados, mientras que en el Chacolí han salido de las 700 y pico pruebas que se han hecho, 8 positivos, 8 indeterminados, pero si hay algo que hay que resaltar, y sobre todo aquí, es que esos positivos se dieron antes de que se incorporaran al trabajo, es decir, estas PCRs tempranas, previas a la incorporación al trabajo, lo que han evitado clarísimamente ha sido la diseminación dentro de todo este sector, con lo cual ha podido seguirse con la producción con los mínimos daños posibles. Álava ha tenido más dificultades en todo esto porque la complejidad en Álava, con los alojamientos, con las cuadrillas, con el enorme desarrollo que tiene ahí el sector, pues bueno, hace que las cosas sean realmente diferentes. Pero aún así todo creo que el objetivo se ha cumplido. El objetivo se ha cumplido. Y luego, pues bueno, Osalan ha participado en, bueno, ponemos unos cuantos de los cursos en los que hemos estado participando, ¿no? Y quizá no son muchos, porque es que no tenemos tiempo. Ojalá pudiéramos hacer más cursos, dar más divulgación a todo lo que se está haciendo, pero bueno, creo que bueno, a todo no se va a llegar, pero
ahí estamos, y aquí estamos hoy también, y ahí estáis todos los que estáis detrás con todo el interés que estáis poniendo en lo que os podemos contar, ¿no? Por lo tanto, como conclusiones, podríamos decir que, Iñaki ponía que las previsiones no son muy optimistas sobre la evolución de la pandemia. Quizá yo diría más, tenemos un horizonte de incertidumbre. Y la incertidumbre pues, nos pone tensos, ciertamente. La evolución, como bien dice aquí, como bien decimos, es impredecible de momento. Y esto todavía va a durar. Por lo cual, todo esto que estamos poniendo en marcha, todas estas colaboraciones que estamos teniendo con todos los organismos, todo el trabajo que están haciendo los servicios de prevención, que estamos haciendo nosotros también con ellos, etcétera, va a tener que seguir, ¿no? Entonces, creo que esta colaboración, que está siendo tan importante, tan fructífera también, creo que pues la tendremos que ir, pues eso, trabajando, siguiendo, aumentando, y ojalá que entre todos la podamos hacer todavía mejor, ¿no? Esto ha generado una necesidad de adaptación y seguirá generando una necesidad de adaptarnos, ¿no? Como decía, la coordinación entre los distintos agentes al principio costó más, vamos haciéndolo y creo que todos somos muy conscientes de que tenemos que seguir coordinándonos, adaptándonos, ¿no? Y luego, pues actuando en la empresa. Porque si algo podemos decir es que dentro de las empresas no es donde más contagios se están produciendo, no es dentro. Y creo que esto se debe a todas las medidas, a todo el esfuerzo de todo lo que hemos estado contando durante esta mañana, al menos hasta ahora, y a lo que nos van a contar ahora, después, a este esfuerzo. Y por eso quizá la empresa no es el lugar real donde están los riesgos. Los riesgos se están manifestando mucho más en el tema social, etcétera, que luego sí, suele entrar muchas veces en la empresa. Hay empresas que, evidentemente, por sus características, etcétera, pueden tener más riesgo. Estamos hablando del sector sociosanitario, del sector sanitario, etcétera, etcétera. Pero creo que con todo lo que se está haciendo, se está consiguiendo mucho. Y como decía el director de Salud Pública, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Así que muchas gracias.